Le he pedido perdón a Anita porque no le he dado los versículos en los cuales que ella siempre se los doy y ella siempre los prepara antes de comer. Pero bueno, así está un poco atenta, pobrecita. Vamos a hacer una oración y vamos a poner la palabra en las manos del Señor. Señor, queremos darte muchas gracias nuevamente porque esta tarde hemos podido alabarte y adorarte y hemos podido disfrutar, como ha dicho el hermano, de las alabanzas. Has preparado nuestro corazón. Nuestro espíritu está contento, Señor. Y ahora te pedimos que tú prepares también nuestros corazones para saber lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad en la cual se puede predicar tu palabra, Señor. Recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, y que todo es tuyo, Señor, y tú eres el que nos lo das. Y queremos que lo recibas con olor fragante, Señor, con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, yo el tema que voy a compartir esta tarde es un tema que pienso que los tiempos, los días que estamos viviendo, es un tema que va por ahí. Es un tema del afán y la ansiedad. Y voy a partir de un versículo que se encuentra en Filipenses, capítulo 4 y el versículo 6, que dice: por nada estéis afanosos. Lo está diciendo Pablo a los creyentes. Ahora, ¿qué cosas o causas pueden inquietar a las personas? En la vida y en estos tiempos que nos toca vivir, hay muchas cosas por las que una persona puede inquietarse. De la noche a la mañana puede cambiar nuestra situación. De estar muy bien a no estarlo. Y que cambia. Y en estos tiempos hemos visto como personas que estaban muy bien, están arruinados total. Todos los días hay noticias, todos los días, de una enfermedad grave. Nosotros en la iglesia no oramos más que por cáncer y cáncer y cáncer. Todas las noticias este domingo. No es porque los hermanos tengan cáncer todos, sino conocidos, familiares. La pérdida de trabajo, el embargo o el desahucio por no poder pagar la hipoteca, el futuro de los hijos, el miedo por lo que pueda pasar. Y así hay causas y cosas por las que te puedes estar inquieto. Todas estas cosas y muchas más son las que pueden inquietar a una persona. Pero por encima de todas estas cosas, la palabra de Dios nos dice, como hemos leído, por nada estéis afanosos. Una de las cosas que el Señor desea para nosotros es que, en lo que dependa de nosotros, que nuestra vida se vea libre de todas estas ansiedades. Y por nuestra forma de vivir, como hijos de Dios que somos, hemos de tratar de no enrolarnos o no meternos en cosas que nos puedan causar problemas. Por eso el Señor nos da buenas razones para que no estemos afanosos. Lo primero que el Señor quiere por encima de todas las cosas es que tengamos plena confianza en Él. Dependemos de Él. Nos hemos entregado a Él, hemos de tener plena confianza en Él. Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El afán y la ansiedad son innecesarias. Porque sigue diciendo Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Todos sabemos que en la vida del Hijo de Dios la fe es muy importante. Hay un dicho muy popular de toda la vida, que los gatos
tienen 7 vidas. Eso se ha dicho siempre. Yo no sé si eso es verdad o es un dicho. Pero lo que sí es verdad es que el auténtico Hijo de Dios tiene 3 vidas. Y ahora os lo diré, ahora os voy a explicar. 3 vidas tiene el auténtico Hijo de Dios. No digo todas las personas, ¿eh? Digo el auténtico Hijo de Dios. La primera vida, con el permiso y la voluntad de Dios, es la que recibimos de nuestros padres. De carne, de sangre, de varón y hembra. Digo con el permiso de Dios, que es el que permite que tú puedas nacer. Con respecto a esta primera vida, ¿qué dice la Biblia de cómo vivíamos? Efesios 2, que no cal que vaya Anita, ya lo voy a explicar, nos da toda información de cómo estábamos, qué hacíamos en otro tiempo. Y nos dice que en otro tiempo estábamos sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo primero que estábamos antes de conocer al Señor. Sin nada de esto. Viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Eso, los auténticos cristianos, los auténticos hijos de Dios. Éramos, antes de conocer al Señor, hijos de ira igual que los demás. Esto éramos, y esta era nuestra primera vida antes de entregarnos al Señor Jesús. Y nos sigue diciendo, pero ahora que os habéis arrepentido y os habéis entregado al Señor y le pertenecéis a Él, Dios os ha dado una nueva vida, juntamente con Cristo. Una nueva vida juntamente con Cristo. Por eso ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo, como hemos leído, que estábamos sin Cristo y sin esperanza y sin Dios, ahora en Cristo Jesús somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. En la primera no teníamos ni voluntad, pensando que éramos libres y que hacíamos lo que nos daba la gana, no teníamos ni voluntad propia, porque hacíamos lo que Satanás decía que teníamos que hacer, porque le pertenecíamos a él. Y en la segunda somos libres, porque Jesús nos ha libertado y le pertenecemos a él, como he dicho antes. Ahora, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Dice la Biblia, porque Cristo nos ha rescatado de las manos de Satanás, a quien pertenecíamos en otro tiempo. Y para rescatarnos tuvo que pagar un precio. Y un precio muy alto. Por ti y por mí. Un precio muy alto. 1 Corintios 6:20 al principio dice, habéis sido comprados por precio. Satanás nos tenía rescatados y esclavizados en el pecado. Y Dios tuvo que pagar el rescate. Dios tuvo que pagar el rescate. Por si alguno no lo sabe, la liberación de la esclavitud del pecado no se obtiene pagando un precio material, con ofrendas o buenas obras, porque esto es un asunto espiritual. La primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que cada uno de nosotros
Sabemos cómo estábamos, cómo vivíamos, de dónde nos rescató el Señor. Cada uno, antes de convertirnos, sabíamos, antes de entregarnos al Señor, sabíamos cada uno la vida que llevábamos. ¿Y cómo estaba nuestra vida? Nuestra vida estaba vacía. Por eso dice, vana manera de vivir. Vana es vacío. Una cosa vana, una haba, tú la tocas y si no tiene fruto, está vacía. Está vacía. Esa era nuestra vida. Vana manera de vivir. Efesios 2:1 dice que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Vacíos, muertos espiritualmente. Y un muerto no puede hacer nada. Necesita que alguno lo haga por él. Y no con cualquier cosa o de cualquier manera. Inventos de hombres religiosos con buenas obras o mediadoras. Eso no es así. No, para nada. La salvación del alma del ser humano solo pertenece al Señor, de principio a fin. A Él solo le pertenece. No hay nada que un hombre pueda hacer para ganarla o merecerla. Para nada. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, aquí en la tierra, en el cual podamos ser salvos. La gente puede decir lo que quiera. Estas son palabras de Dios. ¿Y a quién le tenemos que hacer caso? ¿A los hombres o a lo que dice Dios? Primera carta de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5 y 6, dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, por todo el mundo. Ahora, ¿quiénes somos los que nos beneficiamos de este rescate? Los que un día nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos seguir a Cristo hasta el fin. Esos somos los que nos beneficiamos de ese rescate. Al pertenecerle a Jesús, Él se compromete a cuidarte y a protegerte y pone una ilustración sencilla que vemos todos los días. Vamos a leer Mateo 6, 25 y 26. Jesús nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el cuerpo? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No es la vida más que el alimento, dice Jesús, y el cuerpo más que el vestido? Dios nos ha dado la vida. ¿Cómo no nos dará aquellas cosas más pequeñas que son necesarias para el cuidado de la vida? Si Dios nos ha dado la vida, también nos dará el alimento que necesitamos para sustentarla.
Si nos ha dado cuerpo, también nos dará ropa que los cubramos y abriguemos. No olvidemos que Dios nos ha dado también la vida eterna a Jesucristo, su Hijo, nuestra mayor prueba de su amor. Jesús también nos habla de las aves, cómo viven sin afanarse, de tener que almacenar para el futuro, y siguen viviendo cada día. Y ellas no están afanadas por guardar. Ellos cada día comen. Y encima, apenas sale la luz del día, están cantando, dándole gracias a Dios por el día. Son los primeros que empiezan a cantar, alabando al Señor, dándole gracias. Pues si las aves que fueron creadas para servirnos viven sin afán, ¿cuánto más nosotros que hemos sido creados para servir a Dios, nuestro Hacedor? Al estar tan afanados y preocupados, nos puede venir el desánimo y la desesperación. Y esto es un peligro muy grande para un hijo de Dios. Satanás está siempre esperando que nos debilitemos por cualquier cosa, por algo, y bajemos la guardia y nos apartemos del camino. Jesús, hablando con el Padre, en oración le dice, Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Judas, que se ha hablado, era uno de los 12 que seguía a Jesús. Y se perdió porque él quiso. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse de su traición, como lo hizo Pedro. Pero Dios sabía que no se arrepentiría. Y por eso está escrito, porque hay muchos que no se arrepentirán. Lo mismo que Judas no se arrepentiría, y Dios lo escribió en su palabra, hay muchas personas que sabemos que ya están con el Señor y no se han arrepentido. Y muchas que no se arrepentirán. Hay muchos que empiezan el camino. Y empiezan bien. Pero por circunstancias normales que pasan cada día, que suceden en la vida, o por su propia desviación, no llegan a la meta. Hay muchas personas que empiezan bien y no llegan a la meta. Voy a poner una ilustración. Había un barco que estaba atado y empezó el agua a moverse y se empezó a mover el barco. Y ya ves, esas olas que hemos visto estos tiempos ahí en Galicia y por ahí, y empezó a moverse el barco. ¡Pah! Y el barco se desató. Y poco a poco se fue desviando. Poco a poco. Cuando se dio cuenta, el barco ya estaba a la deriva. Eso pasa a los hijos de Dios. Eso le puede pasar a los cristianos. Empiezas poco a poco. Como que lo tienes todo controlado, no pasa nada. Poco a poco. Y cuando te quieras dar cuenta, ya estás muy lejos del Señor. Cuidado, hermanos, como estamos sujetos. ¿En quién tenemos puesto nuestro fundamento? La vida del Hijo de Dios puede ser muy larga y pueden pasar muchas cosas que no las esperamos y de hecho suceden cada día. Los hijos de Dios no estamos exentos de muchas cosas. Por eso todos tenemos que saber que la vida del cristiano es más difícil que la del mundo. Y lo sabemos porque antes hemos sido del mundo y ahora somos cristianos.
Los que no son cristianos, dice la Biblia, que siguen la corriente de este mundo, porque no conocen otra vida. Pero el cristiano, que quiere ser fiel al Señor, vive en contra de la corriente. Y no es fácil. Y esto no es fácil, es una lucha continua contra los deseos de nuestra propia carne, deseos malos y engañosos, y contra las tentaciones que hay en el mundo y las que nos pone Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y están ahí todos los días. Por eso, una de las cosas que nos avisa el Señor en la Escritura es que estemos firmes y vestidos con toda la armadura. Cada día. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y no bajar la guardia. Porque a la mínima que nos relajamos, pensando que no pasa nada, que todo lo tenemos controlado, podemos desviarnos del camino. Por eso hemos de estar siempre sujetos a Jesús, porque Él nos guía, nos sostiene y nos lleva en las palmas de sus manos. Juan 10, 27 al 29 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nos damos cuenta que nada puede sucedernos fuera de la voluntad de Dios. Nada puede sucedernos fuera de la voluntad de Dios. El auténtico Hijo de Dios no es víctima del azar ciego, de los accidentes, el destino, la suerte, la mala suerte, las casualidades. ¡No! El auténtico Hijo de Dios no tiene que depender de estas cosas. Estos son supersticiones y temores de la esclavitud del mundo, que confía en todas estas cosas y no quieren confiar en Dios. Y lo digo por experiencia, porque yo estaba en todas estas cosas y con mucho temor por todo, tenía miedo por todo y supersticiones por todo. Cuando conocí al Señor, se acabó todo. Pero los auténticos hijos de Dios, los que confiamos en Él, sabemos que nuestras vidas le pertenecen a Él y están planeadas, ordenadas, protegidas, guardadas y dirigidas por nuestro Padre Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. Y aunque la gente nos diga lo contrario, la gente pueda pensar lo que quiera, pero nosotros ya somos veteranos. Ya deberíamos de pensar que eso era lo que nosotros pensábamos antes y a dónde nos llevaba. Entonces nosotros ya estamos por delante de ellos. De decir, ¿qué me estás diciendo? Yo confiaba igual que tú en todas estas cosas, pero desde que conozco al Señor, sé que todas estas cosas no son reales. Y me tenían enganchado y asustado por todas estas cosas. Dios, nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. El otro día el hermano dijo que el único que fue desamparado fue nuestro Señor Jesucristo, que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Él a nosotros nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13, 5 y 6 dice,
Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. La ansiedad es infructuosa, inútil. No resuelve los problemas ni impide la crisis que sobrevenga. Mientras estemos en el mundo tendremos crisis, tanto espirituales como materiales. La ansiedad nunca le quita al mañana sus penas. Lo que sí consigue la ansiedad, a veces, es quitarnos la fuerza y el ánimo que necesitamos para vivir el presente. Eso sí lo hace la ansiedad. Te deja sin fuerzas. El afanarnos nos debilita. Los médicos están de acuerdo en que muchas de las enfermedades de sus pacientes se deben a la inquietud, la tensión y los nervios, que es un conjunto. Muchas de las enfermedades más graves, como el estrés, la depresión, los infartos, las produce el afán, la inquietud, la ansiedad. Es lo mismo. Hasta los hijos de Dios, incluso cuando nos encontramos en una situación de mucha presión, estrés o crisis, nos puede llevar a desconfiar del amor de Dios, haciéndonos dudar que no le importamos. Nos puede llevar. David clamaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los hijos de Dios, mientras estemos aquí en la tierra, podemos atravesar tiempos difíciles de enfermedad, problemas y sufrimientos. Y probablemente en ocasiones tendremos dudas, preguntas. ¿Por qué a mí? Puede pasar. ¿Por qué a mí me está pasando esto? Especialmente cuando nuestra paciencia llega a su fin. Y todo parece que se derrumbe a nuestro alrededor. Por eso es fácil poner en duda la providencia de Dios. Todo depende de las pruebas que estemos pasando. Hemos de aprender a saber esperar en Dios, porque Él sabe lo que nos está pasando. Él sí que sabe lo que nos está pasando en el momento y en el día a día. El no saber esperar en Él, en el Señor, nos puede llevar a la desesperación. David tuvo que aprenderlo. Vamos a leer el Salmo 40, versículos del 1 al 4. Dice este Salmo de David, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí. Oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Pacientemente esperé al Señor. Esto es un llamado a no precipitarnos y aprender a ejercitar la paciencia. Esto es un llamado para todos. Y a saber esperar en el Señor. Saúl no esperó y lo pasó muy mal. Se le acabó todo por no saber esperar. Es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Es como si confiáramos más en nosotros que en Dios o en las cosas.
Adelantarnos y precipitarnos y hacer las cosas por nuestra cuenta nos puede perjudicar más de lo que nosotros nos podemos imaginar. El Salmo 34, versículo 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones que podamos estar pasando los auténticos hijos de Dios, pero de todas nuestro Padre nos sacará. Aleluya. Así es. ¿Tú lo crees? En la vida no sabemos lo que nos puede suceder. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que la vida pasa muy deprisa, más de lo que nosotros nos pensamos. Santiago 4:14 nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. Y nos pone una ilustración. Bueno, dice la pregunta: ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Y nos pone una ilustración muy sencilla para que la entendamos. Y nos dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y eso lo vemos. La neblina que vemos, y ¡oh, qué niebla hay! Pero al rato o a mediodía, se levanta un sol. Así es la vida del ser humano. La vida del ser humano es un soplo y se acaba. Antes de que nos demos cuenta, ya no estamos. Y aunque vivamos 90, 100 años, eso no es nada para toda una eternidad. ¿Vale la pena estar afanados y sufrir más de lo necesario? Por eso una de las cosas muy serias que hemos de pensar es: ¿a dónde iremos después de la muerte? ¿Qué nos espera? Esto es un tema muy serio. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza? ¿En el cielo? ¿En la nueva vida que nos espera? ¿O en la tierra? Mateo 6:21. Dice Jesús: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una de las promesas del Señor antes de marcharse, y en la que tenemos que pensar cada día, está en Juan 14, del 1 al 3. También se ha hablado hace un rato de esto. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, volveré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Aquí nos dice Jesús que igual no pasamos ni por la muerte. Y de hecho algunos no pasaremos, porque Él ha prometido que viene a buscarnos. Y así lo creemos. Del día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Este versículo que voy a decir también lo ha dicho Pepe. Por eso he dicho, parece que se ha puesto los cuernos. Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses 5:2, que nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que nosotros, los hijos de Dios, sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El Señor Jesús nos dice, Lucas 17, 34 al 36, que en aquella noche, que también se ha hablado antes, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto puede ser un matrimonio, que la mujer sea creyente y se vaya y el marido se quede, o que el marido sea creyente, porque hay muchos matrimonios que cree uno solo de los dos. Pues uno de los dos que estén en la cama se irá y el otro se quedará, o la otra. Dos mujeres estarán trabajando juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y a lo mejor están hablando, hola Pepita, pues mira, ayer estuve tiempo, adiós. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Así será cuando el Señor venga. ¿Sabéis cuál es la principal lección de Cristo con estas palabras? Que estemos listos y preparados. Que estemos listos y preparados. Cuando el Señor venga a buscarnos, nos sorprenderá. Otra cosa que se ha dicho, nos sorprenderemos al hallar que algunos de los que pensábamos que eran verdaderos cristianos no estaban en ninguna manera preparados y se quedarán. Vaya sorpresa. Y con respecto al lugar que el Señor nos está preparando, el libro de Apocalipsis nos da un anticipo de cómo será. Vamos a leer Apocalipsis 21, 1 al 7. Ya voy acabando. Apocalipsis 21, de 1 al 7. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es un anticipo de dónde vamos a ir. Aquí el Señor, dice el Señor, las nuevas cosas que serán parte del hogar eterno del auténtico Hijo de Dios. Dice el Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. La visión que Jesús le muestra a Juan es de un cielo nuevo y una tierra nueva. También ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén. En esta nueva tierra todo será santo, porque Dios estará con todos los santos. Y gozaremos de una vida tan gloriosa como nunca la hemos soñado. Aleluya. Dios estará con nosotros como nuestro Dios. La explicación, la expresión, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, significa que allí nadie llorará. Allí no habrá más lágrimas. Allí no se llorará más, a no ser que lloremos de alegría, de gozo, pero no de tristeza. Tampoco habrá muerte. Se acabó la muerte allí,
no existirá para nada. ¿Por qué? Pues porque la muerte vino por el pecado. Y como allí no habrá pecado, tampoco existirá la muerte. Ni llanto, ni clamor, ni dolor. Para el pueblo de Dios todas estas cosas se habrán terminado para siempre. Y el Señor que está sentado en su trono hará nuevas todas las cosas. Sus palabras son fieles y verdaderas. Y ciertamente se cumplirán. La alfa y la omega son las letras primera y última del alfabeto griego. Así Él es el principio y el fin, el creador y el objeto de la creación, el que comenzó y el que lleva al fin, el eterno. Él es todo. Él es quien da el agua de vida, la salvación, gratuitamente a todo aquel que tenga sed. Y el versículo 7 que hemos leído dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Se ha dicho que estamos esperando al Señor, y así es. Pero mientras tanto esperando, es una carrera cristiana, y no es fácil. El que venciere. Jesús es quien bendice al vencedor, con una plena herencia y una nueva intimidad como padre e hijo. Un vencedor es uno que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el vencedor. La primera carta de Juan, capítulo 5 y el versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por la fe, el Hijo de Dios vence al mundo. El versículo anterior de la primera carta de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra continuidad hasta el final. Yo comentaba con mi esposa, si nosotros nos apartáramos del Señor, ¿qué nos va a pasar? Dejáramos de reunirnos en la iglesia, porque si ya no te reúnes, no oras, no lees la Biblia y ya no te acudes a la iglesia, estás apartado del Señor. Y después de 20 y tantos años, ¿qué dirían nuestros familiares? ¿Qué dirían después de que están esperando, llevan toda la vida esperando que cuándo vamos a salir de esto? Creyendo que esto es una aventura. La fe que vence al mundo, si ellos, cuando el Señor los toque su corazón porque ellos se arrepientan y clamen al Señor y se arrepientan, ellos se darán cuenta que la fe que han vencido es la que vieron en sus familiares, en los que empezaron la carrera dándole testimonio y se han ido con el Señor y se han ido igual que empezaron la carrera. Porque esa es la fe, aunque nosotros no veamos, no tengamos éxito, porque el éxito es del Señor y el que toca los corazones del Señor. Nosotros tenemos que seguir dando el mismo testimonio, firmes en la carrera cristiana, firmes, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que se están fijando en nosotros para ver si es verdad nuestra fe o es un invento o una aventura. Porque ellos están en su ignorancia, pero nosotros no. Entonces, no es una esclavitud, porque yo me siento libre totalmente. Pero eso es una manera de que la gente crea en el Señor. Crean porque estos llevan toda la vida siendo creyentes y siguen todavía. Porque a mí cada vez que me preguntan me dicen, ¿todavía sigue en eso? Ellos están en su ignorancia. Y hasta que el Señor no los toque y les quite el velo, no podrán estar en la luz y se morirán en la ignorancia. O sea, nosotros tuvimos una primera vida, vivimos como nos dio la gana, pasándolo mal, porque aquello fue mal para nosotros, nos convertimos, el Señor nos dio una nueva vida, ya era la segunda, y la tercera la que nos espera cuando lleguemos al cielo. Esas son las tres vidas que el Hijo de Dios, el auténtico Hijo de Dios, puede tener. Porque el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir adelante
como hijos de Jesús. Amén. Amén.